¿Qué tal, mis queridos alumnos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a llevar lo que es el tema 3, proceso unificado de desarrollo, en esta segunda unidad que es requerimientos RUP, para lo que es el curso de Ingeniería de Requerimientos. En este tema 3 vamos a ver lo que es en sí el proceso unificado de desarrollo, más conocido como lo que es RUP. Bueno, el RUP viene de las siglas Rational Unified Process, proceso unificado de desarrollo. ¿Qué es el RUP? Muchas veces hemos escuchado en sistemas que el RUP, vamos a utilizar el RUP y todo eso. Bueno, el RUP no es más que una herramienta, como vemos ahí en la diapositiva. Es una herramienta que, unida junto con el UML, es un conjunto de metodologías para lo que es análisis, implementación y desarrollo de sistemas. O sea, es un conjunto de procesos, un conjunto de pasos que sirve para desarrollar, analizar e implementar sistemas de software. Ahora trabaja con el UML y aquí nace otra interrogante. ¿Qué es el UML? Eso lo vamos a ver ahorita. Si quisiéramos otro concepto de RUP, podríamos decir que es la forma disciplinada de asignar tareas, responsabilidades, procesos, interacciones en el desarrollo de un software para una empresa, ¿no? Por decir, quién hace, cuándo lo hace, cómo lo hace, etcétera, ¿no? Las preguntas que salen. Entonces, yo quisiera que quede en claro lo que es el RUP o la tecnología RUP, ¿no? Simplemente es un proceso de desarrollo de software, ¿no? Es un conjunto de procesos para desarrollar software, un conjunto de pasos que, unido de la mano con el UML, es uno de los procesos más usados para lo que es desarrollo de sistema. Ahora, ustedes dirán, ¿no? Bueno, el concepto que es un conjunto de métodos para analizar, implementar y desarrollar sistemas. Un conjunto de procesos, pero han escuchado que yo les he dicho en varias ocasiones que va unido con el UML. Entonces aquí nace la pregunta, ¿qué es el UML? Como vemos en la diapositiva, UML son las siglas de Unified Modeling Language, ¿no? Un único lenguaje modelo que viene a ser más que nada un conjunto de figuras, un conjunto de iconos, un conjunto de formas que representan algo a la hora de hacer un sistema, o a la hora de analizar, o de implementar, o de evaluar un sistema, ¿no? Es por decir, si nosotros hacemos un sistema, o estamos en la fase de requisitos o requerimientos, que es lo que estamos, ¿no? Entonces, y nosotros queremos graficar que tal proceso, o tal cliente quiere hacer este proceso, y entra tal trabajador y todas esas cosas. Quizás nosotros que hacemos ese diagrama, porque es un diagrama, si nosotros hacemos ese diagrama en un documento, no sabemos cómo lo vamos a dibujar. Quizás una persona dibuja el proceso con un cuadrado, quizás otra persona dibuja el proceso con un círculo. O en este caso, estamos quedando que un cliente quiere entrar al proceso, entonces, si nosotros lo graficamos, ¿cómo dibujaremos al cliente? Podemos dibujar una persona, podemos dibujar una bolita con un palito, no se sabe. Entonces, el UML nos proporciona ciertos gráficos. Se diría que el UML es un lenguaje gráfico, ¿no? Es un lenguaje de modelado de sistemas, en el cual podemos poner las personas que intervienen en el sistema, los procesos que hay, los flujos que hay, ¿no? Es el sistema para desarrollo para gráficas de software más usado en el mundo, ¿no? Es uno de los más usados, si no es el más usado. Cuando queremos implementar un sistema, entonces nosotros primero tenemos que hacer las especificaciones, tenemos que hacer documentos. Entonces no podemos dibujar, yo dibujo una cosa, quizás otro ingeniero, otro analista dibuja otra cosa. Entonces tiene que haber un estándar, y ese estándar lo pone el UML, con sus gráficas, ¿no? Bueno, otra cosa que podemos hablar acerca del UML, como vemos ahí, incluye aspectos conceptuales como los procesos de negocio, las funciones del sistema, expresiones de lenguaje de programación,
¿no? Dibuja esquemas, dibuja flujos, etcétera. ¿Ya? Entonces, ese es el UML. Entonces, si unimos UML con RUP, conjunto de métodos o procesos para analizar, implementar y desarrollar sistemas. UML es un conjunto de gráficos que interpretan cómo funciona un sistema o lo que hay dentro de un sistema. Entonces, unidos los dos, nosotros vamos a trabajar de una forma eficiente a la hora de desarrollar un sistema. ¿Por qué? Porque estamos utilizando gráficas que son conocidas a nivel mundial, ¿no? Y estamos empleando los métodos o la metodología para desarrollar y analizar e implementar un sistema eficientemente. Entonces, eso es RUP, ¿no? Que quede claro los conceptos. El RUP, conjunto de procesos para llevar un análisis y un proceso y una implementación de sistema de una forma eficiente. Y el UML lo utilizamos como lenguaje gráfico. Un lenguaje gráfico que nos va a graficar toda la funcionalidad de un sistema o de lo que queremos de un sistema. Bueno, entonces habíamos escuchado quizás muchas veces UML, ¿no? Habíamos escuchado muchas veces RUP. RUP es lo mismo que decir proceso unificado de desarrollo, sino que en inglés es Rational, ¿no? Rational Unified Process. Bueno, la estructura del RUP. El RUP maneja 4 estructuras básicas, por decirlo así. 1. Los actores. Un actor viene a ser un personaje que puede estar dentro del sistema o fuera del sistema. Puede ser un actor interno o puede ser un actor externo. Tiene un rol. Entonces, por eso ahí en la diapositiva le hemos puesto entre paréntesis rol. ¿Quién? ¿Quién maneja el sistema? ¿No? O quién trabaja en esa parte del sistema, etcétera. Define el comportamiento y la responsabilidad de un individuo. Eso vendría a ser un actor, ¿no? Como les decía, el actor puede ser interno o puede ser externo. Interno quiere decir que trabaja o es parte de la funcionalidad del sistema. Y externo es un agente externo, que lo común es un cliente, por decirlo así, ¿no? Como ejemplo. Bueno, otra parte de la estructura del RUP vendría a ser lo que son las actividades. Las actividades son las unidades de trabajo que se le asignan, ¿no?, a un trabajador. O sea, es lo que hace el trabajador, su actividad, ¿no? ¿A qué se dedica? Se dedica a registrar planillas, se dedica a hacer ciertas cosas, ¿no?, etcétera. ¿Qué es lo que hace, no? O cómo lo hace. Bueno, tenemos también la parte de que es artefactos. Esta parte de artefactos, según algunos autores, es conocida como fases, o según otros autores es conocida como interacciones, ¿no? Son elementos de información producidos o modificados. Es aquí donde ya vamos a extendernos un poco más cuando veamos las fases de la estructura RUP, ¿no? Donde tenemos 4 fases que la vamos a ver más adelante y en la posterior diapositiva. Y por último tenemos los flujos de trabajo. Nosotros tenemos actividades, tenemos fases, entonces esas fases pueden ser unidas por un flujo de trabajo. Los flujos de trabajo nos indica, como su mismo nombre lo dice, un flujo, de dónde va hacia dónde, de dónde jala hacia dónde y todo eso. Eso es más conocido como los workflows, ¿no? Entonces, se diría que la estructura del RUP está compuesta por esto, que nosotros vamos a ver en lo que es el análisis, el modelamiento, el diseño del sistema, vamos a ver lo que son actores, vamos a ver lo que son las actividades, y vamos a ver los flujos, y también vamos a ver las fases, o conocidos como artefactos. Pero es más conocido por lo que es fases, ¿no? Entonces, como hemos visto, el RUP es un conjunto es una metodología para analizar sistemas, ¿no? UML viene a ser un lenguaje gráfico que nos permite dibujar o nos permite caracterizar a determinada parte del sistema, o determinado individuo o determinado elemento que conforma el sistema, ¿no? Y hemos visto de ahí la estructura, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver actores, vamos a ver actividades, vamos a ver flujos. Ahora vamos a ver lo que son las fases del RUP. Ahí les he preparado una diapositiva donde vamos a ver 4 fases. La fase de inicio, la fase de elaboración, la fase de desarrollo
y la fase de transición o cierre. Algunos le llaman cierre, otros le llaman transición. Bueno, la fase de inicio es la fase, como su mismo nombre lo dice, inicial. Es la fase donde nosotros podemos tener una misión y una visión general de lo que hará el sistema, el alcance que tendrá, y además que lograremos un plan de todas las clases que van a seguir a continuación. En esta fase nosotros vamos a definir lo que se va a hacer, pero ya en una forma general, ¿no? Y esto es lo que nos propone esta tecnología RUP en esta fase. Hacer la visión general del sistema, cuál será el alcance, cuál será el impacto, ¿no? Y qué interacciones van a venir posteriormente. En la segunda fase, que es la fase de elaboración, ya viene lo que es la definición y la especificación de los procesos o de los requerimientos, que en este caso se denominan casos de uso. Si nosotros recordamos los temas anteriores, nosotros vamos a analizar o nos vamos a dar cuenta que estamos viendo lo que son requerimientos. Estos requerimientos a su vez o a la larga se convierten en casos de usos, que vienen a ser los procesos, como por ejemplo registrar cliente, consultar notas, ¿no? Etcétera, ¿no? Esos son requerimientos que se quiere. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver los casos de uso en esta fase de lo que es RUP, lo que es la elaboración. Aquí nosotros vamos a especificar los casos de uso y vamos, en base a esa especificación, ¿no? Vamos a tener ya una solución preliminar, ¿no? Entonces, en esta fase de elaboración, nosotros lo que hacemos es elaboramos los casos de usos, que vienen a ser los requerimientos en sí, y realizamos la especificación de estos, ¿no? Y esto sería una solución preliminar. Y eso es lo que se va a ver en esta fase. Ahora, en la fase 3, que era la fase de desarrollo, ya en esta fase ya lo que nosotros hacemos es completar la funcionalidad del sistema. Es lo que viene ya a ser la implementación, ¿no? Nosotros vamos a completar la funcionalidad, vamos a depurar los errores, a clarificar los requisitos pendientes, ¿no? Administrar si hubiera algún cambio, mejorar las cosas que se haya hecho, etcétera, ¿no? Mejoras para el proyecto. Entonces ya esta es la parte donde nosotros vamos desarrollando. En la fase anterior, que es elaboración, nosotros vamos a especificar, todavía en documentos. Aquí en desarrollo ya viene ya lo que su mismo nombre lo dice, desarrollar el sistema, ¿no? En sí. Bueno, esto es lo que nos propone la tecnología RUP, ¿no? En esta fase de desarrollo. Finalmente viene lo que es la fase de transición o cierre. Bueno, en esta fase ya nosotros tenemos que asegurarnos de que el sistema llegue a los usuarios finales, ¿no? Tenemos que ver que el software esté disponible para todos, ajustar los posibles errores que haya, los defectos que encontremos, capacitar a los usuarios, proveer de soporte técnico, etcétera, ¿no? Hay que verificar que el sistema que hayamos hecho, que es el producto, cumpla con las especificaciones que se había apuntado en la fase de elaboración. Entonces, estas son las 4 fases de lo que es el RUP. El RUP lo maneja así, ¿no? Inicio, elaboración, desarrollo y transición. Que si lo ponemos a comparar con los procesos de los requerimientos, vienen a ser lo mismo, pero acá los agrupa de otra forma, ¿no? Bueno, esto sería todo en cuanto a este tema de hoy. Nosotros hemos visto el tema 3, lo que es requerimientos RUP. Hemos visto qué es el RUP, qué es el UML. Hemos visto la estructura del RUP y hemos visto la fase del RUP, ¿no? Esto en las próximas unidades se va a desarrollar de una forma práctica, ¿no? Porque ustedes dirán que estamos viendo que el UML es un lenguaje gráfico, que el RUP es una metodología para analizar y hacer sistemas, pero yo quiero ver en la práctica cómo lo hago. Entonces es muy probable que utilicemos un programa que se dedica a esto, que es de la empresa Rational, puede ser el Rational Rose, o si no, en todo caso, graficarlo en una hoja, ¿no? Porque hay algunas personas que hacen su diseño así, pero son muy pocas, ¿eh? Generalmente la mayoría utiliza programas para lo que es diseño de tecnología RUP, ¿no? Que en este caso sería el Rational Rose.
Bueno, eso sería todo en cuanto a este tema. Espero que les haya gustado el tema y nos veremos en una próxima ocasión para terminar lo que es el tema 4. Muchas gracias por todo y nos estamos viendo muy pronto.